Fue una noche sofocante y llena de sonrisas forzadas, de esas en las que la música alta ahoga las conversaciones y el ambiente parece vibrar con la tensión en el aire. La fiesta era elegante, llena de caras conocidas, pero mis ojos estaban fijos en solo dos de ellos. Allí estaba ella, mi esposa, bailando con un hombre al que nunca había visto antes. Su vestido brillaba bajo las luces de colores y sus movimientos parecían deliberadamente provocativos. Él sujetó su cintura con una sonrisa fácil, mientras ella le lanzaba una mirada que era una mezcla de desafío y desesperación. Mi corazón latía rápido y mis manos sudaban. La traición no era solo una sospecha en ese momento, era una certeza. Cuando la canción finalmente terminó, me acerqué a ella. Mientras caminaba por la pista de baile, sentí cada par de ojos puestos en mí. Ella notó mi acercamiento y se detuvo, rígida como una estatua, mientras el hombre, ajeno a lo que estaba por suceder, seguía sonriéndole. Mis ojos se volvieron hacia él, pero mis palabras fueron para ella. ¿Quién es él?, pregunté, mi voz baja y controlada, pero llena de ira que ardía como una brasa. Ella abrió la boca para responder, pero no pudo decir nada. Su vacilación era todo lo que necesitaba. No te molestes en contestar, continué con una calma aterradora. Ahora es mi turno de hablar. Prepárate, porque me voy a divorciar de ti. El silencio a nuestro alrededor era ensordecedor. El hombre dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, mientras ella me miraba fijamente, pálida, incapaz de pronunciar palabra alguna. Me di la vuelta y me fui, ignorando el creciente alboroto de la gente a nuestro alrededor. Mi corazón estaba apesadumbrado, pero mi determinación era más fuerte. No hubo más dudas. Mi vida, hasta ese momento, había sido una mentira bien ensayada y estaba a punto de desmantelar el teatro. Llegué a casa antes que ella. Me senté en el sofá, mirando al vacío. Ahí fue donde empezó todo. Cada promesa, cada beso, cada plan de futuro. Todo parecía tan lejano ahora, como una historia que estaba leyendo desde fuera. Cuando finalmente escuché que se abría la puerta, ella entró con pasos vacilantes, tratando de evaluar mi reacción. «Puedo explicarlo», comenzó, pero levanté la mano, interrumpiéndola. «No quiero escuchar tus explicaciones. Quiero saber la verdad. Toda la verdad». Ella dudó por un momento, antes de finalmente derrumbarse. Las palabras salieron rápidas y confusas, como si intentar explicarlas hiciera menos terrible lo que había hecho. «No significa nada. Fue un error, un momento de debilidad. Él no es nada para mí». Pero su voz temblaba y sus ojos evitaron los míos, revelando más de lo que le hubiera gustado. «Un momento de debilidad», repetí, riendo sin humor. «¿Crees que es así de simple? ¿Que las mentiras, los secretos, las noches que saliste sin decir a dónde ibas, se pueden reducir a un momento de debilidad?» Ella empezó a llorar, pero no había lugar para la compasión en mi pecho. Lo único que sentía era ira, y esa ira era fría y metódica. Saqué mi celular, mostré los mensajes que había encontrado semanas antes, las conversaciones que me habían hecho empezar a armar las piezas. «¿Crees que soy estúpido?», pregunté con voz firme. «¿Crees que no me di cuenta? ¿Que no vi las señales? La diferencia es que esperé para estar seguro. Ahora lo sé. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias». Cayó de rodillas pidiendo perdón, prometiendo que era la última vez, que nunca volvería a hacer algo así. Pero algo dentro de mí había cambiado, algo que no podía arreglarse. «Disculpe», le pregunté, mirándola como si fuera una extraña. «El perdón no arreglará lo que rompiste. El perdón no borrará las imágenes que están grabadas en mi mente. El perdón no recuperará la confianza que destruiste». Esa noche ella no durmió. Me aseguré de salir de casa antes del amanecer, dejando atrás todo lo que ella pudiera usar para manipularme. Cuando regresé, ella estaba en silencio, pero tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Hablé con calma sobre el divorcio, sobre cómo se haría, sin dramas innecesarios. Pero mientras discutíamos los detalles, sucedió algo inesperado. El hombre por el que había puesto en peligro nuestro matrimonio la abandonó. Él simplemente desapareció, dejándola sin nada más que arrepentimientos. Lo observé todo con una especie de amarga satisfacción.
Ella, que había destruido todo por alguien que prometía cosas vacías, ahora estaba sola, enfrentando las ruinas de su propia traición. Y entonces surgió una pregunta que no podía sacarme de la cabeza. ¿Cómo puede alguien arriesgarlo todo por tan poco? ¿Qué hace que una persona rompa algo tan valioso por algo que nunca tuvo valor? La respuesta estaba ahí, en su expresión devastada, pero necesitaba entenderla. Y eso es exactamente lo que me impulsa a continuar. Había más en esa historia, más en torno a por qué hizo lo que hizo. La traición no fue solo una elección, fue un síntoma de algo más profundo, más oscuro. Y descubrir esto puede ser tan devastador como la traición misma. Bienvenido al canal donde exploramos las devastadoras consecuencias de la traición. Aquí no apoyamos ni fomentamos ningún tipo de infidelidad. Las historias son ficticias, pero sirven para mostrar cómo la traición destruye vidas, relaciones y confianza. Prepárate para una narrativa impactante, llena de giros y emociones intensas. Buena historia y agárrate fuerte, porque esta será inolvidable. El salón de baile brillaba bajo un juego de luces sofisticadas, reflejándose en los grandes espejos que adornaban las paredes. El lugar era una mezcla de lujo y encanto clásico, el tipo de atmósfera que hacía que cada detalle pareciera parte de un espectáculo cuidadosamente planeado. Entre los invitados, Daniel caminaba con postura erguida y una ligera formalidad, saludando a los conocidos con una discreta sonrisa. Era un hombre de mirada serena pero atenta, alguien que sabía captar los detalles de su alrededor sin llamar la atención. Siempre apuesto, su presencia destilaba confianza, el tipo de persona que daba la sensación de estabilidad, de alguien que tenía el control de su vida. Junto a él, Laura era la definición de elegancia y encanto. Su risa era como música para muchos de los invitados que se acercaban, y su capacidad para mantener conversaciones, incluso las más banales, la convertía en el centro de atención allá donde estuviera. Sus ojos brillaban como si cada momento fuera digno de ser vivido intensamente, y eso era exactamente lo que Daniel siempre había amado de ella. Eran la pareja que muchos admiraban, él, un exitoso hombre de negocios que siempre parecía tener la respuesta correcta, y ella, una artista con una personalidad vibrante y apasionada. El matrimonio de Daniel y Laura, a primera vista, parecía perfecto. 20 años de unión habían transformado su amor inicial en un vínculo que, a ojos del exterior, parecía indestructible. Tenían historias que contar, desde los sencillos días de su juventud, cuando decidieron que el amor era suficiente para construir una vida juntos, hasta los desafíos de la vida adulta. Había complicidad en los pequeños gestos, como cuando Laura le ajustó la corbata a Daniel o él le apartó el pelo de la cara durante la cena. Para sus amigos más cercanos, fueron una inspiración, una prueba de que el amor podía durar. Sin embargo, detrás de las cortinas de esta muestra de armonía, había algo que poco a poco comenzaba a cambiar. Daniel, en los últimos años, se había dedicado cada vez más al trabajo. Se dijo a sí mismo que lo había hecho por el bien de Laura, por el consuelo que siempre quiso brindarle. Pero en el fondo sabía que había algo más. El trabajo se había convertido en una forma de llenar un vacío que no podía nombrar. Las largas jornadas de oficina, las cenas canceladas y los silencios cada vez más largos en casa eran señales que intentaba ignorar. Laura, en cambio, sentía crecer el peso de esa distancia. Como artista, siempre ha tenido una conexión profunda con sus emociones, pero últimamente esa conexión se ha sentido más como una prisión que como un regalo. Las pantallas que alguna vez rebosaron de colores vivos ahora estaban dominadas por tonos fríos y sombríos. Intentó encontrar inspiración en el amor que sentía por Daniel, pero el vacío que él sentía parecía resonar en ella. Aunque todavía compartían momentos íntimos, estaban lejos de ser los mismos de antes. Su toque fue suave, pero distante, y las miradas que intercambiaron ya no tenían la misma intensidad que antes. Esa noche, la fiesta fue un intento de revivir algo que parecía perdido. Era el cumpleaños de una amiga de Laura y ella había insistido en que Daniel fuera. Él aceptó, aunque con dudas. Cuando llegaron, Laura pronto se perdió entre los invitados, saludando a los amigos con su alegría habitual. Daniel se volvió más reservado y hablaba con sus colegas de manera cordial, pero sin mucha implicación. El ambiente era hermoso, la música agradable, pero algo parecía fuera de lugar. Mientras Laura bailaba, Daniel la observaba desde lejos. Sabía que a ella le encantaban ese tipo de eventos,
que se sentía viva en medio de la música y el baile. Aún así, había una inquietud en su interior. Era como si, incluso entre toda esa gente, hubiera una barrera invisible entre ellos. Algo que no sabía cómo cruzar. A lo largo de la noche, Laura también sintió la tensión. Aunque sonrió y parecía involucrada, notó la mirada distante de Daniel. Se preguntó en qué momento habían empezado a alejarse tanto. ¿Fue cuando asumió ese nuevo puesto en la empresa? ¿O quizás cuando decidió dedicar más tiempo a su arte? La verdad es que ella no lo sabía. Todo parecía haber sucedido tan gradualmente que, cuando se dio cuenta, ya vivían en mundos diferentes. La fiesta seguía animada, pero el reloj parecía avanzar más lento para Daniel. Se encontró mirando a su alrededor y notando que otras parejas parecían genuinamente felices. Sintió una opresión en el pecho al recordar cómo él y Laura habían sido así alguna vez. Decidió salir un momento, respirar el aire fresco del exterior. El silencio en la calle fue casi un alivio después del ruido constante de la fiesta. Necesitaba un momento para reorganizar sus pensamientos, para comprender por qué esta noche le parecía tan mal. Laura notó su ausencia, pero decidió no seguirlo. Sabía que Daniel necesitaba espacio, que alejarlo no resolvería nada. Pero en el fondo temía lo que significaba ese espacio. Sentada en un rincón de la sala, miró la pista de baile, las luces que se reflejaban en la pista y sintió un vacío que no podía explicar. Había tantas cosas que quería decirle a Daniel, tantas preguntas que quería hacerle, pero no sabía cómo empezar. Cuando Daniel regresó, se encontraron con miradas que decían más que cualquier palabra. Había amor allí, pero también una distancia que ninguno de los dos supo superar. Y mientras la fiesta continuaba a su alrededor, la sensación de que algo estaba a punto de cambiar se volvió innegable. Era como si la noche fuera el preludio de una tormenta que ambos sentían pero que ninguno podía nombrar. Todo estaba en silencio entre ellos, pero dentro de cada uno, el caos ya comenzaba a tomar forma. Los días siguientes a la fiesta estuvieron marcados por un silencio incómodo entre Daniel y Laura. No era el tipo de silencio cómodo que a veces se producía entre dos personas que se conocían demasiado bien, sino algo más pesado, como si cada palabra no dicha se acumulara formando una barrera invisible. Laura intentó actuar como si todo fuera normal, pero Daniel pudo ver el esfuerzo en sus acciones, en sus gestos demasiado cuidadosos, en la forma en que evitó mirarlo directamente durante mucho tiempo. Sintió que algo andaba mal, pero no podía señalar la herida. Al mismo tiempo, había un cansancio en su interior, un agotamiento emocional que le impedía afrontar lo que se cernía sobre ellos. Daniel se sumergió aún más en su trabajo. Pasaba más tiempo en la oficina, aceptando reuniones innecesarias y ampliando su jornada laboral sin motivo aparente. Era más fácil lidiar con las cifras, los proyectos y las demandas prácticas que enfrentar las cuestiones que ocupaban su mente. Por las noches, cuando finalmente regresaba a casa, encontraba a Laura ocupada en su estudio, siempre teniendo una excusa para no salir o terminar un cuadro que nunca parecía estar completo. Él la observó desde lejos, tratando de descifrar si esa distancia era solo parte de una fase o si algo más profundo se estaba desarrollando. Laura, a su vez, se sintió atrapada en un laberinto emocional. Había una parte de ella que deseaba desesperadamente abrirle su corazón a Daniel, confesarle todo lo que sentía, todos los miedos e inseguridades que habían ido creciendo como malas hierbas en su interior. Pero había otra parte, más oscura, que susurraba que tal vez era demasiado tarde, que no entendería, que la distancia entre ellos ya era demasiado grande para superarla. Buscaba consuelo en pequeñas distracciones, salidas rápidas con amigos, largas caminatas sin rumbo y, más recientemente, mensajes frecuentes en su teléfono que se esforzaba en ocultar. La tecnología se había convertido en un refugio para Laura. Era un espacio donde podía escapar de la realidad, un lugar donde sus emociones podían validarse sin el peso de las consecuencias. Los mensajes comenzaron como algo inofensivo, una conversación casual con alguien a quien había conocido en una galería de arte meses antes. Era reflexivo, amable, alguien que parecía escuchar sus palabras con una intensidad que Laura echaba de menos en su relación con Daniel. Al principio dijo que era solo una amistad, algo inocente, pero con el paso de las semanas las conversaciones se volvieron más frecuentes, más personales y, con el tiempo, más peligrosas. Daniel empezó a notar cambios en el comportamiento de Laura. Parecía más distante,
pero también había algo diferente en ella, un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Era contradictorio, porque, al mismo tiempo que parecía más viva en ciertos momentos, en otros estaba cada vez más ausente. Intentó ignorar las sospechas que empezaban a formarse, pero se colaban en sus pensamientos en los momentos más inesperados, creando un nudo en su estómago que no podía deshacer. Una noche, mientras Laura estaba en la ducha, Daniel vio su teléfono celular sobre la mesa de la sala. Dudó unos segundos, debatiendo consigo mismo si debía mirar o no. El dilema moral parecía abrumador, pero prevalecieron la curiosidad y el miedo a lo desconocido. Desbloqueó el teléfono con el código que sabía de memoria y abrió los mensajes. Lo que encontró allí fue como un puñetazo en el estómago. Hubo intercambios de mensajes largos e íntimos, con declaraciones de sentimientos que Laura no le había expresado en años. Las palabras fueron directas, contundentes y dieron una imagen clara de lo que estaba sucediendo. Daniel cerró el teléfono con una mezcla de rabia y tristeza. No sabía qué hacer con esa información. Enfrentarla parecía lo más lógico, pero algo dentro de él lo detuvo. Necesitaba más tiempo para procesarlo, para comprender cómo había llegado al punto en el que se encontraba. Durante los días siguientes, empezó a observar a Laura más de cerca, buscando señales que confirmaran lo que ya sabía. Cada sonrisa, cada excusa para salir, cada mensaje enviado discretamente parecía confirmar sus sospechas. Laura, por otro lado, estaba cada vez más involucrada en su relación paralela. El hombre con el que se comunicaba le hacía sentir algo que había estado latente durante mucho tiempo. Él la hizo sentir vista, deseada, como si volviera a ser especial. El peso de la culpa se cernía sobre ella, pero fue ahogado por la emoción del momento. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero cada vez encontraba más justificaciones en su mente. Después de todo, se dijo, Daniel también se había distanciado, y tal vez esto fuera un reflejo de lo que él mismo había provocado. La situación llegó a un punto crítico un fin de semana cuando Laura inventó una excusa para salir sola. Le dijo a Daniel que necesitaba inspiración para un nuevo proyecto y que iba a una exposición. Él asintió, fingiendo creer, pero por dentro sintió que su ira crecía. Decidió seguirla, algo que nunca imaginó que haría, pero que en ese momento parecía inevitable. La vio entrar a un restaurante, sentarse en una mesa y minutos después ser recibida por un hombre que claramente no era solo un amigo. Daniel se quedó afuera, mirando por la ventana. Cada gesto entre ambos era como un golpe directo a su pecho. Se rieron, intercambiaron miradas inequívocamente íntimas y finalmente se tomaron de la mano sobre la mesa. Fue la confirmación definitiva, la prueba irrefutable de que Laura le engañaba. Quería entrar y enfrentarlos allí mismo, pero algo lo detuvo. Sabía que este no era el momento. Necesitaba pensar, planificar, decidir qué hacer con ese descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando Laura regresó a casa esa noche, Daniel ya estaba allí, sentado en el sofá, esperando. Ella trató de actuar con normalidad, pero él notó la tensión en sus movimientos, la forma en que evitaba el contacto visual. Él la miró en silencio, hasta que ella finalmente le preguntó por qué estaba tan callado. Fue entonces cuando decidió que era hora de decir algo, pero en lugar de explotar, se limitó a decir, con una calma que la asustó, necesitamos hablar. El tono de su voz hizo que Laura se congelara y supo en ese instante que las cosas nunca volverían a ser iguales. Laura se sentó en el borde de la cama, con el rostro pálido y la mirada baja, incapaz de sostener la mirada de Daniel, quien permanecía de pie frente a ella. Había esperado este momento, pero ahora que estaba frente a ella, la ira estaba dando paso a una frialdad controlada, como si estuviera mirando un rompecabezas que finalmente había sido armado. Sabía que él lo había descubierto, pero todavía no sabía hasta dónde había llegado, qué había visto, qué sabía realmente. El silencio entre ellos era casi insoportable, denso como una tormenta a punto de estallar. Daniel se cruzó de brazos, con la barbilla firme y la respiración agitada, esperando que ella tomara la iniciativa de hablar. Laura abrió la boca un par de veces, pero las palabras parecieron escaparse. Finalmente, murmuró algo que sonó más como una tímida disculpa que como una explicación. Yo, no sé cómo empezar. Daniel dejó escapar una risa amarga y sacudió la cabeza lentamente. ¿No sabes por dónde empezar? ¿Qué tal la verdad?
¿O es demasiado pedir? Él no levantó la voz, pero la intensidad de sus palabras la hizo encogerse aún más. Fue un error, dijo finalmente, casi en un susurro. Ni siquiera sé por qué, me perdí, Daniel. Dio un paso adelante, sus ojos ardían con un dolor que no podía ocultar. ¿Te perdiste? No, Laura, no te perdiste. Tomaste decisiones. Elecciones conscientes. Decidiste mentir, engañar, traicionar. No finjas que fue algo que te acaba de pasar. Ella comenzó a llorar, lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras negaba con la cabeza. Nunca quise hacerte daño. Yo. Daniel levantó la mano, interrumpiéndola. ¿Te duele? Laura, destruiste todo. No se trata solo de lo que hiciste. Se trata de lo que significa. Significa que nada de lo que construimos, ningún momento que compartimos, fue real para ti. Porque si lo fuera, nunca lo habrías hecho. Laura levantó la cabeza, su rostro marcado por la culpa, pero también por la frustración. ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Que un día me desperté y decidí destruir nuestra vida? Estaba solo, Daniel. Durante años, siempre estuviste ocupado, siempre distante. Intenté comunicarme contigo, pero nunca estuviste. Allá. Él retrocedió, como si sus palabras lo hubieran golpeado como un golpe físico. Entonces, ¿es mi culpa? ¿Es eso lo que estás diciendo? ¿Que te obligué a hacer trampa porque estaba trabajando para mantener nuestra casa, nuestra vida? Eso es patético, Laura. Absolutamente patético. El silencio una vez más llenó el espacio entre ellos, pero esta vez fue diferente. Daniel respiró hondo, tratando de controlar la ira que amenazaba con desbordarse. Sabía que necesitaba mantener la calma, que necesitaba escuchar todo antes de tomar cualquier decisión. Quiero saberlo todo, Laura. No me perdones. ¿Quién es? ¿Desde cuándo pasa esto? Quiero cada detalle, porque, en este momento, es lo único que puede ayudarme a entender hasta dónde has llegado. Venir. Dudó, pero sabía que mentir ya no era una opción. Respirando profundamente, comenzó a hablar, con voz temblorosa pero lo suficientemente firme como para revelar la verdad. Su nombre es Víctor. Lo conocí en una galería de arte hace unos meses. Parecía interesado en mí, de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Al principio, solo eran conversaciones, mensajes de texto. Pero las cosas, subimos. Nos encontramos varias veces. Con cada palabra, Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó mantener la compostura, pero su mente estaba sumida en el caos. El nombre, el rostro que ahora podía imaginar, los momentos que habían compartido sin que él lo supiera. ¿Lo amas?, preguntó, su voz apenas audible. Laura sacudió la cabeza rápidamente. No. Nunca lo hice. Fue un error, Daniel. Estaba confundida, vulnerable. Pero eso no significa nada para mí. Nunca lo ha hecho. Él volvió a reír, una risa amarga y llena de incredulidad. ¿No significa nada? Laura, lo significa todo. Significa que no me respetas, que no valoras lo que tenemos. Significa que estuviste dispuesta a tirar nuestras vidas por alguien que no significa nada para ti. Ella trató de tomarle la mano, pero él retrocedió, con la mirada llena de desprecio. No me toques. Ahora no. Necesito pensar. Necesito entender cómo, después de todo, lograste hacer esto. Daniel comenzó a caminar por la habitación, con las manos en el cabello, tratando de procesar todo. Finalmente, se detuvo y la miró con expresión endurecida. ¿Me vas a decir que se acabó? ¿Que ya no queda nada? Porque si vuelves a mentir, Laura, lo sabré. Ella asintió y las lágrimas volvieron a caer. Sí. Rompí con él. Lo juro. Ya no hay nada entre nosotros. Daniel guardó silencio por unos momentos, evaluando sus palabras. Quería creer, pero algo dentro de él todavía dudaba. Sabía que incluso si fuera cierto, el daño ya estaba hecho.
no había vuelta atrás ni borrar lo que había descubierto. Dio un paso hacia la puerta, su voz firme y decidida. Necesito salir de aquí. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué voy a hacer con todo esto. Laura intentó llamarlo, pero él ya estaba fuera de la habitación, dejándola sola con su culpa y arrepentimiento. Sabía que nada de lo que dijera o hiciera podría arreglar lo que había roto, pero aún así, no podía perder la esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudieran encontrar un camino de regreso. Mientras Daniel caminaba por la calle, el peso de lo que acababa de escuchar pareció aplastarlo. Pensó en cada momento que había compartido con Laura, en cada sacrificio que había hecho, y se preguntó cómo había llegado todo a ese punto. Pero por mucho que le doliera, sabía que todavía había algo que no estaba claro, algo que Laura no le estaba contando. Y eso lo consumió de una manera que no podía explicar. La verdad completa todavía estaba oculta y él estaba decidido a descubrirla, cueste lo que cueste. Daniel pasó toda la noche afuera, conduciendo sin rumbo por las calles desiertas, con la mente en un torbellino. Las palabras de Laura resonaron en su cabeza, pero no podía decidir si creerle o no. La traición fue una herida abierta, pero había algo más, una sensación persistente de que la historia estaba incompleta. Necesitaba respuestas, pero no sabía dónde encontrarlas. Cuando finalmente llegó el amanecer, se encontró parado frente a un café, exhausto pero incapaz de regresar a casa. Dentro del café, mientras el aroma del café recién hecho llenaba la habitación, Daniel abrió su celular y comenzó a buscar información sobre Víctor. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo. Un perfil en las redes sociales reveló que era un hombre carismático, exitoso y atractivo, exactamente el tipo de persona que podría atraer a alguien como Laura. Pero también había algo inquietante en sus publicaciones, una jactancia que parecía enmascarar algo más oscuro. Daniel anotó la dirección de un lugar que Víctor solía frecuentar y decidió que necesitaba confrontarlo. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que no podría seguir adelante sin ello. Cuando llegó al bar donde solía ir Víctor, el lugar estaba casi vacío. Víctor estaba sentado en un rincón, solo, con una expresión despreocupada que solo aumentó el enfado de Daniel. Caminó hasta la mesa, sacó una silla y se sentó sin pedir permiso. Víctor levantó la vista sorprendido, pero pronto reconoció a Daniel. Una sonrisa cínica apareció en su rostro. «Entonces eres su marido», dijo Víctor, como si saludara a un viejo conocido. «¿Qué deseas?» Daniel se cruzó de brazos, tratando de mantener la calma. «Quiero la verdad. Quiero saber qué pasó entre usted y mi esposa. Quiero saber por qué ella pensó que valía la pena arriesgarlo todo por usted». Víctor se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. «Mira, hombre, no fui tras ella. Ella vino a mí. Y honestamente, no fue gran cosa. Unas cuantas noches, algunas conversaciones. Estás haciendo un gran escándalo con una tetera». Las palabras de Víctor prendieron fuego a Daniel, pero logró contenerse. «¿Estás diciendo que no significó nada? ¿Que todo lo que puso en juego fue por algo insignificante?» Víctor se rió, un sonido bajo y desdeñoso. «No lo entiendes, ¿verdad? A veces la gente simplemente quiere algo diferente. No se trata de ti, se trata de ellos». Daniel sintió que su ira aumentaba, pero antes de que pudiera responder, Víctor añadió algo que le heló la sangre. «Pero ya que estás aquí, tal vez deberías saber que tu esposa no ha sido exactamente honesta contigo. Hay cosas que no te ha dicho». Daniel se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Víctor. «¿Qué quieres decir con eso? Dilo de inmediato». Víctor vaciló un momento, como si calculara el impacto de sus palabras. «Ella no te contó sobre el trato, ¿verdad? Sobre lo que realmente estaba tratando de proteger». Daniel guardó silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué trato? ¿De qué estás hablando?» Víctor esbozó una sonrisa enigmática, pero no dijo nada más. Se levantó, arrojó algunas notas sobre la mesa y se fue, dejando a Daniel solo, confundido y lleno de preguntas. De regreso a casa, Daniel encontró a Laura sentada en la sala, con los ojos enrojecidos por el llanto. Ella lo miró con una mezcla de alivio y miedo, pero él no le dio tiempo a hablar. «Encontré a Víctor»,
dijo con voz firme. Laura se quedó paralizada y su expresión pasó rápidamente de la sorpresa al pánico. ¿Qué te dijo? Daniel se cruzó de brazos, esperando que ella respondiera. Mencionó algo sobre un trato. ¿Me lo vas a decir o tendré que averiguarlo por mi cuenta? Laura respiró hondo, como si se preparara para una inmersión profunda. No quería que lo supieras. Pensé que podría resolver todo sin involucrarte. Pero, es verdad. Hay algo que no te dije. Daniel permaneció en silencio, animándola a continuar. Laura dudó, pero finalmente empezó a hablar. Hace meses recibí una propuesta. Una propuesta de negocio que parecía demasiado buena para ser verdad. Pero había una condición: necesitaba a alguien que negociara el trato, alguien que tuviera conexiones. Así fue como conocí a Víctor. Él era el intermediario. Daniel entrecerró los ojos, tratando de entender. ¿Y por qué pensaste que esto era algo que necesitabas ocultarme? ¿Por qué te llevaría a hacer trampa? Laura bajó la cabeza con la voz llena de culpa. Pensé que podía manejarlo solo, pero las cosas se complicaron. Él comenzó a insinuarse y al principio me resistí. Pero estaba estancado. Él sabía que si no cooperaba, el trato se desmoronaría y todo se arruinaría. Se derrumbaría. Lo que estaba tratando de proteger se perdería. Daniel guardó silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y qué estabas tratando de proteger exactamente, Laura? ¿Qué era tan importante como para que estuvieras dispuesta a destruir nuestro matrimonio por eso? Laura lo miró con expresión llena de dolor. Estaba tratando de salvar tu empresa, Daniel. Estaban planeando una adquisición hostil y Víctor era el único que podía ayudarme a detenerla. Lo hice por ti, por nosotros. Sus palabras cayeron como un peso sobre Daniel. No sabía qué sentir. Por un lado, había una parte de él que quería creerle, que quería aceptar que sus intenciones eran buenas. Pero, por otro lado, no podía ignorar el hecho de que ella había traicionado su confianza, que había cruzado una línea que no podía deshacerse. Sacudió la cabeza, incapaz de encontrar palabras. Laura comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas se sentían diferentes, como si no solo llevaran culpa sino también alivio por haberle dicho finalmente la verdad. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te lastimé de una manera que quizás nunca pueda repararse. Pero lo hice porque te amo, porque no quería ver destruido todo por lo que trabajaste. Daniel la miró con expresión ilegible. ¿Amor? Laura, eso no es amor. El amor es confianza, es respeto. Lo que hiciste no fue por amor. Fue por miedo. Y el miedo lo destruye todo. Se levantó y caminó hacia la puerta. Necesito algo de tiempo. Necesito pensar en lo que esto significa, en lo que podemos hacer en el futuro. Pero debes saber una cosa, Laura, lo que destruiste aquí no será fácil de reconstruir. Y, sinceramente, no lo sé. Saber si vale la pena intentarlo. Con esas palabras se fue, dejando a Laura sola, una vez más, con sus lágrimas y arrepentimientos. Daniel volvió a conducir sin rumbo, como lo había hecho la noche anterior, pero esta vez la sensación fue diferente. No era solo ira o tristeza lo que lo consumía, sino una especie de vacío aplastante, como si todas las certezas que tenía sobre su vida hubieran sido borradas de una vez. Las palabras de Laura todavía resonaban en su mente, especialmente la revelación sobre el trato. Era difícil conciliar la idea de que ella había hecho lo que había hecho, alegando que era para protegerlo, cuando en realidad, todo lo que podía ver era el resultado de sus decisiones, un matrimonio destrozado y una confianza irreparable. Aparcó el coche cerca de un parque poco iluminado, salió y se sentó en un banco. El aire de la noche era frío, pero a él no le importaba. Necesitaba algo que le conectara con la realidad, algo que le ayudara a organizar sus pensamientos. El silencio a su alrededor era casi opresivo, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió hundirse en él. Las imágenes acudieron a su mente sin control, la sonrisa de Laura el día de su boda, los pequeños momentos de felicidad compartidos a lo largo de los años, las noches en las que había trabajado hasta tarde mientras ella lo esperaba. Ahora, todo parecía borroso, como si un filtro oscuro tapara todos estos recuerdos.
sabía que necesitaba tomar una decisión, pero ninguna de las opciones le parecía correcta. Laura había traicionado su confianza de maneras que él nunca imaginó posibles, pero al mismo tiempo afirmó haberlo hecho para protegerlo, para salvar algo que él ni siquiera sabía que estaba en riesgo. Esta dualidad lo dejó atrapado en un dilema moral que parecía imposible de resolver. Una parte de él quería creerle, perdonarla, encontrar una manera de reconstruir lo que habían perdido, pero otra parte, tal vez más grande, insistía en que algunas cosas, una vez rotas, no podían arreglarse. Mientras tanto, Laura permaneció en casa, frente al silencio de la habitación vacía. Cada segundo parecía una eternidad. Revisó sus opciones una y otra vez, tratando de comprender cómo todo había salido tan mal. Cuando aceptó la ayuda de Víctor, nunca imaginó que terminaría en esa situación. Se había convencido a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto, pero ahora todo parecía una serie de errores catastróficos. Se sentía prisionera de su propia mente, rodeada de arrepentimientos y dudas. Después de horas de deambular por pensamientos oscuros, Daniel finalmente decidió regresar a casa. Cuando abrió la puerta, encontró a Laura sentada en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ella lo miró pero no dijo nada, como esperando que él tomara la iniciativa. Caminó lentamente hacia la sala de estar y se sentó en el sillón frente a ella. El silencio entre ellos era pesado, pero esta vez Daniel decidió romperlo. No sé qué hacer con todo esto, Laura, dijo en voz baja pero firme. Dices que hiciste esto por mí, por nosotros, pero todo lo que puedo ver son las mentiras, las decisiones que tomaste sin siquiera consultarme. ¿Cómo esperabas que esto terminara bien? Laura respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con regresar. No me lo esperaba. Creo que, en el fondo, sabía que lo estaba arriesgando todo. Pero estaba desesperado, Daniel. Cuando vi lo que le podía pasar a tu empresa, con todo lo que has construido, no pude soportarlo. Aún así pensé que estaba haciendo lo correcto. Daniel sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Lo correcto? Laura, lo correcto hubiera sido confiar en mí. Haber venido a mí, haberme contado lo que estaba pasando. Pero tú lo decidiste por tu cuenta, como si yo no fuera parte de esto, como si no tenía derecho a saberlo. Laura se estremeció ante sus palabras, pero sabía que él tenía razón. Lo sé. Lo arruiné. Lo arruiné de tantas maneras que ni siquiera sé por dónde empezar a intentar arreglarlo. Pero todavía te amo, Daniel. Eso nunca ha cambiado. Cerró los ojos por un momento, intentando procesar esas palabras. ¿Amar? Ya no sabía lo que significaba amar a Laura. El amor no es suficiente, Laura, respondió finalmente, con la voz llena de dolor. El amor es confianza, respeto, honestidad. Sin eso, ¿qué tenemos? Solo promesas vacías y muchos arrepentimientos. Permanecieron en silencio durante un largo rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Laura rompió el silencio, su voz apenas era más que un susurro. ¿Qué vas a hacer? Daniel no respondió de inmediato. Sabía que ella estaba pidiendo una respuesta definitiva, pero aún no la tenía. Necesito tiempo, dijo finalmente. Es hora de pensar, de entender si hay algo aquí que valga la pena salvar. Durante los días siguientes vivieron como extraños bajo el mismo techo. Daniel evitaba pasar demasiado tiempo en casa, mientras Laura hacía lo posible por darle espacio. Cada interacción estuvo marcada por una tensión casi palpable, como si cualquier palabra pudiera volver a encender la mecha de una bomba que ya había explotado. No hablaron del futuro ni del pasado. Estaban atrapados en un presente incómodo, esperando que algo cambiara. Daniel comenzó a buscar consejo. Habló con amigos, confió en un terapeuta, pero ninguna respuesta le pareció suficiente. Lo que estaba en juego no solo era su futuro como pareja, sino también cómo se veía a sí mismo. Siempre se enorgulleció de ser alguien que podía confiar en quienes lo rodeaban, especialmente en Laura. Ahora estaba cuestionando no solo su confianza en ella, sino también su confianza en sí mismo para tomar la decisión correcta. Mientras tanto, Laura intentó reparar el daño a su manera. Canceló todo contacto con Víctor, cortó todos los lazos que la conectaban con él. Intentó concentrarse en su arte,
pero cada pincelada parecía vacía, sin propósito. Sabía que necesitaba recuperar a Daniel, pero no sabía por dónde empezar. Cada día que pasaba sentía que él se alejaba más y eso la aterrorizaba. La tensión alcanzó un nuevo pico cuando, una noche, Daniel regresó a casa más temprano de lo habitual y encontró a Laura sentada a la mesa de la cocina, rodeada de papeles. «¿Qué es eso?», preguntó, con la voz llena de sospecha. Laura dudó un momento antes de responder. «Son documentos. Cosas que pueden probar que lo que hice, que lo que dije sobre la empresa es cierto. Pensé que deberías verlo». Tomó los papeles y comenzó a leer. Con cada página, sus emociones fluctuaban entre la ira, la tristeza y algo que no podía nombrar. Cuando terminó, miró a Laura, intentando encontrar las palabras adecuadas. «¿Esto cambia algo?», preguntó finalmente. Laura lo miró con expresión llena de esperanza y miedo. «No lo sé. Solo quería que supieras que no mentí al respecto. Que, al menos en esa parte, estaba diciendo la verdad». Daniel suspiró, sintiendo el peso de todo sobre sus hombros. «No sé qué significa eso, Laura. No sé si eso lo mejora o empeora. Pero te agradezco que me lo muestres». Se quedaron en silencio nuevamente, cada uno procesando el momento a su manera. La noche avanzó lentamente y, por primera vez en semanas, Daniel sintió una pequeña chispa de claridad. Aún quedaba mucho por decidir, pero en ese momento supo que de alguna manera la verdad, por dolorosa que fuera, era un comienzo. En los días siguientes, la casa de Daniel y Laura se convirtió en un espacio lleno de silencios agudos y diálogos interrumpidos. Coexistieron como sombras de lo que eran antes, cada uno lidiando con su propio dolor de diferentes maneras. Daniel, en su tranquila determinación, comenzó a reorganizar su vida lejos del desastre emocional que Laura había dejado atrás. Comenzó a dedicarse más tiempo a sí mismo, retomando aficiones olvidadas, asistiendo a reuniones con viejos amigos e intentando, poco a poco, reconstruir una identidad que no estuviera ligada a la traición que había enfrentado. A pesar de esto, todavía llevaba las cicatrices de lo sucedido, como marcas invisibles que acompañaban cada uno de sus pensamientos. Laura, por otra parte, estaba atrapada en un ciclo de arrepentimiento y autocastigo. Sabía que Daniel se había retraído emocionalmente, que ese vínculo que alguna vez fue fuerte ahora estaba demasiado desgastado para repararlo. Aún así, siguió intentándolo. Con cada gesto, por pequeño que fuera, ella intentaba demostrarle que estaba dispuesta a cambiar, a ser mejor, pero cada intento solo parecía reforzar el abismo entre ellos. Las noches eran las peores. A menudo se despertaba de sueños angustiosos, solo para encontrar el lado de la cama de Daniel vacío. Su ausencia, incluso cuando estaba físicamente presente, fue un cruel recordatorio del precio de sus decisiones. Un día, Daniel tomó una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Le pidió a Laura que se sentara con él en la sala para tener una conversación definitiva. El aire se sentía pesado, como si anticipara el peso de las palabras que se pronunciarían. Daniel la miró con ojos más firmes que nunca y empezó a hablar. «Laura, he pensado mucho en todo esto. En nosotros, en lo que pasó, en lo que aún podría pasar. Y por mucho que me duela admitirlo, ya no veo un camino para nosotros dos. Algunas cosas, cuando se rompen, simplemente no se pueden arreglar». Laura intentó discutir, con la voz ahogada por la emoción. «Daniel, por favor no hagas esto. Sé que me equivoqué, sé que te lastimé de una manera que nunca debía haberlo hecho. Pero lo estoy intentando. Estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario. No puedo. ¿Al menos lo intentamos?». Sacudió la cabeza, con expresión triste pero resuelta. «Entiendo que lo estás intentando, pero no se trata solo de ti. Se trata de mí también. Necesito seguir adelante, Laura. Necesito encontrar la paz, y no creo que pueda hacerlo mientras estemos estancados en todo esto». Ella se derrumbó y sus lágrimas cayeron libremente mientras intentaba procesar lo que él decía. Pero en el fondo sabía que tenía razón. La traición no fue solo por el acto en sí, sino por todo lo que representaba, todas las fisuras que se habían acumulado a lo largo de los años y culminaron en esa ruptura definitiva.
Si eso es lo que necesitas, no te detendré, dijo finalmente, su voz apenas audible. Pero quiero que sepas que siempre te amaré, Daniel. Siempre. La separación fue dolorosa pero necesaria. Daniel decidió vender la casa y dividir los bienes de manera justa, manteniendo el proceso lo más limpio posible. Laura se mudó a un apartamento más pequeño, lejos de los recuerdos que llevaba aquella casa. Daniel, a su vez, encontró un refugio temporal en un lugar más cercano a la oficina, mientras buscaba entender cuál sería el siguiente capítulo de su vida. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, todavía quedaba algo por construir, aunque eso significara empezar de cero. Semanas después, mientras caminaba por un parque, Daniel conoció a alguien inesperado. Era una mujer que había conocido años antes en un evento casual, pero con quien nunca había tenido la oportunidad de conectar profundamente. El reencuentro fue sencillo, sin pretensiones, pero, mientras conversaban, se dio cuenta de que había algo allí, una ligereza que hacía mucho tiempo que no sentía. No sabía si esto se convertiría en algo más, pero por primera vez en meses sintió que podría haber espacio para la esperanza. Laura, por otro lado, empezó a encontrar consuelo en su arte. Después de meses sin inspiración, las emociones que llevaba comenzaron a plasmarse en sus lienzos. Sus pinturas, alguna vez llenas de colores fríos y líneas borrosas, ahora tenían una profundidad que reflejaba su propio viaje de dolor y crecimiento. Decidió exponer sus obras en una pequeña galería y, para su sorpresa, recibió elogios sinceros de personas que vieron algo auténtico en las pinturas, algo que resonó. En cuanto a Víctor, el hombre que había desempeñado un papel central en la destrucción de su matrimonio, su vida dio un giro inesperado. Estuvo involucrado en una investigación financiera relacionada con la empresa para la que trabajaba y su nombre apareció en documentos comprometedores. Intentó escapar de las consecuencias, pero su arrogancia le impidió darse cuenta de que ya no tenía control sobre la situación. Al final, enfrentó repercusiones legales por sus acciones, perdiendo lo que había logrado de forma tan calculadora. Al final, todos los involucrados se vieron obligados a afrontar las consecuencias de sus decisiones. Daniel encontró la fuerza para empezar de nuevo, Laura aprendió a lidiar con sus arrepentimientos de una manera que la ayudó a crecer y Víctor pagó el precio por su manipulación. Su historia terminó como debía, con lecciones aprendidas y caminos separados, pero no sin dejar profundas cicatrices que lo seguirían para siempre. Y ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Cómo interpretas las elecciones de cada personaje? Comenta tu opinión, suscríbete al canal para ver más historias impactantes como esta y recuerda, aquí creemos que la traición no es solo un error, sino una elección que siempre tiene consecuencias. Hasta la próxima.